Me gustaría que abran sus Biblias en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. El apóstol Pablo da instrucciones a un colaborador suyo que se llama Tito, que lo ayudaba, así como Timoteo y otros que lo acompañaban en sus viajes misioneros para establecer iglesias. Y a Tito en particular lo había dejado en una isla que se llama Creta, una isla del Mediterráneo, donde había varias ciudades y había iglesias en esa isla, iglesias que se habían establecido, pero iglesias que necesitaban liderazgo. Entonces los había dejado ahí a Tito para que pueda establecer ancianos en cada iglesia, líderes, pastores, maestros que puedan estar enseñando y cuidando de la grey de Dios. Y en el capítulo 2 da instrucciones generales a diferentes personas de la congregación. Comienza con los ancianos y luego sigue con las ancianas en el versículo 3. Incluye a las mujeres jóvenes más adelante y luego también a los varones jóvenes. Y luego va a hablar acerca de los siervos, o lo que hoy día llamaríamos a los obreros o las personas que tienen alguna clase, los empleados, alguna clase de trabajo fuera del hogar. Y da instrucciones específicas para que adornen la doctrina de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué está diciendo? La fe que nosotros creemos no se ve, es invisible, está dentro de nuestro corazón. Pero las demás personas se dan cuenta de lo que creemos a través de nuestro comportamiento y a través de las palabras que escuchan salir de nuestra boca. Y a través de ese comportamiento nosotros estamos adornando o visualizando delante de Dios, delante de otros, lo que son las enseñanzas de la palabra de Dios para que vean lo atractivo que es vivir la vida cristiana. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Y hoy en el Día de la Madre me gustaría compartir las instrucciones o exhortaciones que Dios tiene hacia las mamás. Primero vamos a hablar acerca de las exhortaciones a las madres mayores, luego vamos a hablar de las exhortaciones a las madres menores. Pero no te aflijas, si no sos mamá en esta mañana, no te aflijas porque hay palabra de Dios para vos. Porque a pesar de que muchas de estas cualidades o características que Pablo exhorta para que las mamás tengan en sus vidas, son las mismas cualidades y características que todos nosotros tenemos que tener. Seamos señoritas que no son mamás, sean varones que nunca vamos a llegar a ser mamás. Así que hay palabra de Dios para todos en esta mañana. Vamos a leer entonces el pasaje Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Padre Celestial, en este pasaje necesitamos tu ayuda para poder comprenderla, para poder ver cómo podemos aplicar las enseñanzas a nuestras propias vidas. Seamos mamás jóvenes, seamos mamás mayores o no seamos mamás. Guía para que en todo podamos todos adornar la doctrina que creemos, para que otros que nos vean puedan ser atraídos al Señor Jesucristo a través de nuestra conducta y de nuestras palabras. Te rogamos, Padre, que podamos ser útiles en tus manos para que tu obra pueda continuar y para evitar también que nuestras vidas sean un estorbo a tu obra y para evitar que otros blasfemen el nombre tuyo o la palabra tuya por el mal ejemplo que tenemos. Entonces, guíanos, actívanos, nos damos cuenta de la fuerza que tiene
la carne en nuestras vidas y la influencia del mundo y los ataques del diablo, y pedimos por tu gracia para poder tener en nuestras vidas estas cualidades que tú mandas a las mamás jóvenes y a las mamás mayores. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos entonces en esta mañana, en primer lugar, las exhortaciones que el apóstol Pablo tiene a través de Tito para las madres mayores. Porque comienza el versículo diciendo: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Utiliza esa palabra anciana. Estamos hablando de una mujer anciana o vieja. No utilizamos esa palabra, ¿no? Porque tiene unas connotaciones medias feas algunas veces en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, pero está hablando de personas mayores, mujeres que son mayores. Y es la única vez que aparece esta palabra como un sustantivo en el Nuevo Testamento. Pero aparece como un adjetivo, o sea, como una persona anciana, una mujer anciana, en 1 Timoteo 5:2, donde dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a las ancianas como a madres. O sea, Pablo le dice a Timoteo, otro colaborador suyo, que exhorte a las mujeres mayores, a las ancianas, como a sus mamás, como a sus madres. Entonces, ese trato de reverencia, no porque Timoteo haya sido el pastor de la iglesia de Éfeso, significa que podía tratar a las mujeres mayores como se le antojara. Tenía que tener ese respeto por la edad, ese respeto, y tratarla como su propia mamá. Y Pablo entonces le dedica 3 versículos a las mujeres, a la instrucción a las mujeres, cuando le acaba de dedicar solamente un versículo a los ancianos. Interesante, ¿no? Porque el ministerio en la iglesia de las mujeres mayores es importante. No porque sean mujeres o no porque no puedan ser pastores, ¿no?, en la congregación, significa que no tienen un lugar en la congregación. Y Pablo le dedica 3 versículos a las mujeres y su ministerio y lo que pueden hacer en la congregación, cuando a los ancianos les dedica un solo versículo. Entonces, las mujeres mayores cumplen con un ministerio clave para que la iglesia pueda mantener un buen testimonio en la comunidad. Si sos una mujer mayor, sos clave en esta congregación para que nuestra iglesia pueda tener un buen testimonio ante la comunidad de los creyentes. Y también que las familias de la iglesia sean sanas en la fe. Dependemos de vos, mamá mayor, para dar el consejo, para enseñar y para poder transmitir aquellas verdades espirituales a las más jóvenes. Las mujeres ancianas pueden ocuparse en la enseñanza de las más jóvenes porque no tienen tantas responsabilidades en su casa y ellas debían usar su tiempo para algo provechoso. No significa que pensamos que las mamás mayores ya no tengan nada más que hacer, como que se jubilaron y no tienen nada más que hacer. Solamente que muchas veces las mamás mayores ya no tienen a sus hijos en su casa y entonces pueden tener un poquito más de tiempo para poder dedicar a adoptar hijas, mujeres, jóvenes, para enseñarles a ellas también. Hay mamás que han criado niñas, que han llegado a ser señoritas y han llegado a ser mamás, y les han enseñado las cosas de la vida y las cosas espirituales, y ahora tienen la oportunidad y el privilegio también de adoptar, como diríamos, a otras mujeres jóvenes para también inculcarles los caminos del Señor. Y hoy en día el énfasis en la productividad hace que muchas veces se desdeñe o se menosprecie el aporte que puedan hacer personas que ya no tienen la capacidad física de hacer muchas cosas, ¿no? Se ve eso en el ámbito laboral. Se está pidiendo personas, ¿no?, jóvenes de 18 a 25 años, ¿sí?, con 10 años de experiencia laboral.
Eso es lo que se está. ¿Por qué? Se está pidiendo productividad. Sin embargo, las personas mayores que quizás no tengan la fuerza o la energía para producir, podríamos decir, para hacer muchas cosas, son muy valiosas en las manos del Señor porque tienen mucha experiencia para dar a la próxima generación. La Biblia pone en alto la sabiduría y la experiencia de conducta cristiana, dándole a las ancianas entonces un lugar importante en la labor cristiana. Y Tito debía exhortarlas a desarrollar 4 cualidades que vemos en este texto. En primer lugar, a tener una conducta digna. Dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Una conducta digna. Esa palabra reverente significa adecuado al carácter sagrado. Y la idea es la manera en que uno se conduce en el templo debe ser la misma manera en que uno se conduce en el hogar, en el trabajo y en el barrio. La misma clase de conducta que nosotros tenemos los domingos con la familia de la fe debe ser la misma que tenemos en el trabajo o en el hogar el resto de los días de la semana. Ese es el significado de reverentes en su porte. O sea, que sea apropiado, conveniente a lo santo, a lo sagrado en su conducta. Significa que la conducta de las mujeres mayores, así como la conducta de todos nosotros, ¿sí? Porque no vamos a estar dándole solamente a las mujeres mayores en esto, todos nosotros tenemos que ser reverentes en nuestro porte. La conducta entonces de estas mujeres mayores debía ser adecuada para vivirla delante de Dios. De la misma manera que nos conducimos en el templo, nos conducimos en el hogar. Viviendo delante de Dios, de la misma manera que delante de la familia y delante de los amigos y delante de la comunidad. Que no haya acciones del que estaría avergonzada si Dios la ve. Esa es la idea. O sea que debían tener una vida cotidiana y en su vida cotidiana el comportamiento que tenían también en la iglesia. O sea, esto tiene que ver con sus acciones, con el comportamiento. Pero en segundo lugar, tenían que hablar palabras de bendición. No solamente debían ser reverentes en su porte, sino también no calumniadoras. Calumniar es hablar mal del carácter de una persona, infamarla. Es mentir acerca del carácter de una persona y diseminar mala fama. Y no debían ser conocidas por hablar mal de otros. O sea, cuando las personas en la iglesia y en la comunidad veían a estas mujeres mayores, debían pensar en una persona que bendecía con sus palabras, que no destruía o machacaba con sus palabras. O sea, esto tiene que ver con sus palabras. Si reverentes en su porte tenía que ver con su conducta, esto tiene que ver con lo que sale de sus labios. El chisme, la infamia, la mentira y la acusación falsa no deben ser parte de su hablar. La palabra esta calumniadora es la palabra diabolos. Aquí se traduce calumniadora, pero ¿saben cómo se traduce en otros lugares en el Nuevo Testamento? Diablo. La palabra diablo es calumniador, es acusador falso. Por eso Satanás es el diablo, porque acusa falsamente y sigue acusando y difama. Quiso difamar a Job diciendo de que él servía a Dios porque Dios lo bendecía, pero si Dios paraba su bendición, su mano bondadosa y de cuidado, entonces Job iba a maldecir a Dios. Y nosotros podemos ser como, podemos decir, diablitos cuando hablamos mal de otras personas. Estamos imitando a lo que hace el diablo. Y se usa esa palabra, se usa innumerables veces en el Nuevo Testamento para referirse al diablo. Y estas mujeres no debían parecerse al diablo en su diálogo. Ninguno de nosotros debemos hacerlo. Tampoco debían ser instrumentos en las manos del diablo haciendo estragos con la lengua en la iglesia o en la obra del Señor. Y las mujeres de los diáconos también debían tener esta característica.
En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, habla acerca de las mujeres, de los diáconos que también no debían ser calumniadores. Todo esto nos hace entender que hay una tendencia a calumniar. Si Dios lo repite varias veces en el Nuevo Testamento es porque algunas veces tenemos una tendencia a hacer eso. Es más, fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Si están en Tito, 2 Timoteo está justo al lado, justo antes. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 11. No, 2 Timoteo, no. 2 Timoteo 3, 3, disculpe. Está describiendo, vamos a ver desde el versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres engañadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Una de las características de los últimos tiempos, hermanos, es que hay hombres y mujeres que son calumniadores. Hablan mal, blasfeman, hablan mal de otras personas, calumnian. Es una de las características de los últimos tiempos, y como hay una tendencia general de hablar mal de otros, nosotros tenemos que poner toda diligencia para no ser influenciados a hablar mal. ¿Por qué? Porque la sociedad es como un río que arrasa con todo, influencia en nuestras vidas. Y estamos constantemente bombardeados por esa clase de modalidad, esa moda o esa costumbre de hablar mal, y no debemos dejarnos llevar por eso. Tomar toda la diligencia para bendecir con nuestras palabras.